Ya le ayudamos. Objetivo de la noche, conectar esto a una base de datos. Conectar esto a una base de datos. ¿Cómo va a funcionar el proceso? Si ustedes se acuerdan, nosotros configuramos en el archivo startup esta opción. Esa opción la vamos a cambiar por otra, para que ustedes vean que parte de los cambios surge solamente de eso. ¿Cómo la vamos a cambiar? Vamos a decirle que vamos a adicionar un dbContext, igualito que el que está arriba, al mismo contexto, y en las opciones vamos a cambiarle esas opciones por otra, una instrucción bien sencilla que dice que vamos a usar SQL. Al decirle que vamos a usar SQL Server, ya estamos configurándole el motor que vamos a usar. Lo que nos falta configurarle ahorita es la ruta de la base de datos. Esa ruta la vamos a obtener a partir de ese método getConnectionString, donde simplemente le vamos a pasar el nombre de una base, el nombre de una cadena de texto que va a contener la conexión. Este cierra, nos falta cerrar uno más. El nombre de la conexión. Entonces, este primero no nos va a servir, por lo tanto lo voy a comentar simplemente para que sepan que pasó por ahí. Y lo que le estamos diciendo en esta línea es que use una cadena de conexión que se va a llamar de esta manera. Que se va a llamar de esa forma. ¿Dónde la definimos? Entonces, tengan en cuenta que esto es el primer paso solamente. La definición de esa cadena la vamos a hacer en uno de estos archivos que se llama appsettings. Y lo vamos a definir en el archivo development. Después vamos a definirlo primero en el app settings tradicional. Esto es una cadena, esto es un archivo en un formato que se llama JSON. Por lo tanto, lo que se le escribe aquí es, digamos, estándar de ese formato. Básicamente, aquí se nos va a pedir que configuremos una connection strings. Pueden haber varias. Como pueden haber varias, vamos a hacer referencia con esto. Estos son corchetes. En corchetes, y aquí como parte del parámetro vamos a poner el mismo nombre que pusimos en el otro lado. TaskerDB. TaskerDB va a ser igual a una cosa larguísima. Aquí va a ir una cadena de conexión. Como uno no se aprende ese formato de la cadena de conexión, hay que ser sinceros, yo siempre soy un poco perezoso y busco en esa que me estaba saliendo, en esta página, connectionextreme.com, y él me dice, ¿usted se quiere conectar a qué? Yo me quiero conectar a un SQL Server. ¿Dónde está SQL Server? SQL Server. Listo. ¿De a dónde se quiere conectar a un SQL Server? Yo le voy a decir que es un Context Connection. Perdón, que es un Context Connection, no, por aquí está. Y nos vamos a encontrar con varios tipos de conexión. Hay varias formas de conectarnos dependiendo de cómo tengamos configurado el SQL. En este primero es el tipo de conexión donde es la seguridad por defecto. Yo pongo el nombre del servidor, el nombre de la base de datos, el usuario con el que me voy a conectar y la contraseña con la que me voy a conectar. En esta es una forma de conectarnos muy utilizada cuando estamos en nuestra propia máquina, que es que él coge el usuario con el que estoy logueado y con ese mismo usuario inicia sesión en SQL Server. Entonces están esas dos maneras, y esta es una manera de conectarnos a los servidores SQL donde hay varios servidores instalados en una misma máquina o que son SQL Server Express.
como los que nosotros tenemos. Entonces yo voy a... Buenas noches. Hola, voy a usar este tercero. Lo voy a parametrizar aquí. Obviamente no necesito el espacio. Permítanme, yo le hago un poquito de trampa. Es que él apenas detecte un enter me va a hacer ese cambio. Entonces lo necesito así. Aquí voy a poner el nombre de mi servidor, que ya se los voy a mostrar de dónde sale. Aquí voy a poner el nombre de mi base de datos. Aquí voy a poner el nombre de usuario. Y aquí voy a poner la contraseña. Si están desarrollando en sus propias máquinas, es decir, si no es un servidor de producción, nos sirve esta segunda cadena. ¿Sí? Esta segunda cadena. Para no poner usuario y contraseña y no tenernos que poner en la tarea de crear un usuario y una contraseña. Ya les voy a mostrar cómo sale esa diferencia. La página no tiene este comando, pero es importante agregarlo para trabajar con Entity Framework y es este. Multi Active Result Set. Y hay que decirle que es igual a true. Ellos no crean que yo todo eso me lo aprendí. Yo tengo eso apuntado, o sé dónde buscarlo, porque aprenderse uno todo eso de memoria, no. Yo sé que lo tengo que hacer, pero exactamente las palabras, no se aprende todo eso. ¿Qué va a hacer mi servidor? Entonces, ¿qué va a hacer mi aplicación? Cuando yo ejecute el startup y él venga y encuentre esta línea, él va a ir al archivo de configuración y va a buscar una cadena, un connection string con este nombre. Es decir, va a venir acá y va a buscar connection string, este nombre, y va a buscar los datos que yo le proporcione aquí. Bien, eso es la parte de configuración previa antes de crear la base de datos. Sin embargo, nosotros debemos crear la base de datos. Yo voy a cerrar todo lo que tengo aquí abierto para hacer ese proceso. Entonces le voy a poner, quieren pueden tomar nota o les pauso el video después de hacerlo para que ustedes también lo hagan. ¿Qué necesitamos hacer? Tener un instalado SQL Server, Express o Professional. El SQL Server viene con esta consolita que ustedes ven en la parte de abajo de la pantalla. Básicamente el SQL Server, ustedes deben instalar el SQL Server. Recuerden que tenemos varias versiones, la Express o la Developer, que se puede descargar gratuitamente de internet, ambas. Tanto Express como Developer se pueden descargar de internet. Y el SQL Server Management Studio. Este, por decirlo, es opcional. Opcional porque si uno no lo quiere instalar, uno puede administrar las bases de datos desde Visual Studio. Se puede hacer, ¿sí? Y Visual Studio tiene una herramienta para administrar las bases de datos, que la van a encontrar por aquí en Explorador de Servidores. Y aquí vamos a poder nosotros conectarnos a las diferentes bases de datos que tengamos, sin necesidad de utilizar otra herramienta adicional, ¿cierto? Yo la voy a usar para mostrarles las dos formas de conectarnos. Entonces voy a buscar, voy a iniciar el Management Studio de SQL Server para hacer la creación de la base de datos. Lo único que yo voy a necesitar hacer es crear la base de datos. Las tablas y todo lo demás que le vayamos a hacer, lo vamos a hacer desde las migraciones de Entity Framework, que ya las veremos en un rato. Yo ya me he conectado a varios servidores, pero mi servidor es este. Este es mi servidor. ¿Cómo saben ustedes cuál es su servidor? Esa es otra pregunta que seguramente se hace uno cuando está empezando. Fácil, uno busca este panel de administración que se llama Servicios. O para saber si ya lo tienen instalado, también es muy útil para eso. Y buscan en todos los servicios que haya, debe haber uno que diga SQL Server. Entonces, si ustedes ven, yo tengo instalados dos. Un 2014 que está detenido, miren que no dice nada, y un 2017. Yo tengo instalado un SQL Server Express 2017. ¿Sí? ¿Con propiedades lo sacó? En el panel de control,
busca por allá por el panel de control de Windows, panel servicios, y aquí va a estar. Esa es una manera para que ustedes busquen qué servidores tienen. Otra forma es que cuando uno instala SQL Server le queda un menú aquí en archivos de programa, creo que queda bajo Microsoft, ¿sí? Microsoft SQL Server, y queda una consola a este que es el administrador de configuración. ¿Dónde está? En este de pronto, no, el profiler en el 2014. No, parece que no lo instalé. Administrador de configuración, administrador de implementación, asistente de implementación. Bueno, creo que la única manera de verlo va a ser a partir de los servicios. De esa manera, ustedes saben que se está ejecutando, porque aquí dice en ejecución. Quiere decir que el servidor está ejecutándose. Y para conectarnos en el SQL Server, yo puedo hacer la búsqueda. Por aquí por Browse, for More, puedo ver la lista de servicios que yo tengo instalados. Tengo instalados 2. ¿Sí? Entonces voy a seleccionar ese primero. Este dato que aparece aquí, server name, dependiendo de lo que a ustedes les aparezca, es el nombre que vamos a poner en nuestro archivo de configuración en la variable server. ¿Listos? ¿Ese solo en la variable server? Solo ese. Ahorita vamos a llenar las otras. Por ahora solo el server. En server, ese dato que tenemos de aquí, este mismo dato que tenemos acá. O sea, ese es el servidor de nosotros. Ese es el servidor. Si ustedes instalaron SQL Server Developer o una versión diferente al SQL Server Express, no les va a aparecer esta palabra. Es SQL Express 2017 o 2016 o 2014, sea cual sea la versión que hayan instalado. Yo, como tengo el Express, es más livianita para cuestiones de desarrollo, entonces ese lo voy a usar. Entonces, el primer cambio es determinar la ruta del servidor donde vamos a conectar y ponerla ahí. Si su servidor está almacenado por fuera en algún sitio de red, uno tiene, cuando configura el servidor remotamente, las diferentes cadenas de conexión. Por ahora, como estamos local, vamos a usar solamente ese. Le dejamos Windows Authentication, es para que se autentique con el usuario que está logueado. Y nos va a aparecer aquí todas las bases de datos que tengo creadas en mi equipo. Esas 3 son las que hemos desarrollado localmente. Y voy a crear una base de datos. Lo podemos hacer de 2 formas. Una es pues con la línea de comando, con el comando create database, y le vamos a poner taskerdb. Esa es una manera. Ese comando lo que nos hace es crear la base de datos. O la otra es la manera gráfica, y es aquí clic derecho, New Database. Ustedes pueden escoger la que quieran. ¿Sí? No hay, para cuestiones de desarrollo no hay mayor diferencia. El Go, para que ejecute el comando. Ah. Es como la terminación que se acostumbra a ponerle a las sentencias SQL. O sea, para no señalar y decirle... Es para no poner el punto y coma. Es como el punto y coma en C y en C#. Bueno, yo no puedo. O sea, simplemente la señalo y voy y le digo... ¿No tienen instalado desde 2017? Creamos la base de datos. No hay más. No tenemos ninguna otra cosa que hacer. Al refrescar ya nos va a aparecer aquí la base de datos creada. No tenemos que mover más. Este nombre, taskerdb, es el nombre que vamos a reemplazar en el archivo de configuración. Ese es el nombre que vamos nosotros a poner allá en nuestro archivito de configuración. Vamos a configurar ahora las tablas, que es lo que sigue. Pero me voy a detener un momento para que todos
lleguemos a ese punto. Ya. Dentro de .NET ustedes van a encontrar varias formas de conectarse a los datos. Esas varias formas tienen también diferentes ideas. Ustedes van a encontrar una forma, digamos que se ha venido usando en .NET desde hace mucho tiempo, y es utilizando un conjunto de librerías que se llama ADO.NET, ADO.NET. Seguramente alguna vez la han escuchado, ¿sí? En ADO.NET nosotros tenemos una forma de trabajar que es una conectado y una forma que es desconectada. Esta forma conectada la usamos a través de unos objetos que se llaman SQL Connection y SQL Command. Estas dos tendencias, el SQL Connection y el SQL Command, era la forma antigua. No digo antigua porque ya no se use, sino era la única que había antes para conectarnos a las bases de datos. Yo tenía que crear un objeto comando, un objeto conexión, y ese objeto me permitía traer los datos, mostrarlos y hacer los procesamientos. Esa era la forma anterior. Y existe otra forma que se usa mucho en .NET, que es a través del uso de unos objetos que se llaman dataset. Internamente ellos utilizan el connection y el command. Lo que pasa es que trae los datos, los almacena localmente en un objeto que se llama dataset y nos permite hacer la interacción con esos objetos. Aún funcionan, y en algunos casos yo personalmente me inclino, en casos muy específicos, me inclino por esa manera de trabajar, porque simplifica algunas operaciones. Sin embargo, .NET ha hecho mucho énfasis en un framework que se llama Entity Framework. Entity Framework. Entity Framework es una cosa que se llama ORM. ¿Qué traduce ORM? Es un componente que hace mapeo objeto relacional. Es decir, nos relaciona, nos mapea unas tablas en un motor de bases de datos relacional a objetos en el lenguaje orientado a objetos, ¿sí? Para hacernoslo más fácil. Dicho de otra forma, nos permite pensar que cada tabla es una clase y cada registro, cada fila de esa tabla se convierte para nosotros en un objeto de esa clase, en una instancia de esa clase. Entonces es una forma muy útil que tenemos nosotros de relacionarnos con las bases de datos. Dentro de Entity Framework, cuando investiguemos más, ustedes se van a encontrar con dos mecanismos, una que se llama Code First y otra que se llama Dev First. ¿Qué nos permite Code First? El nombre lo dice, nos pasa de código a SQL. Yo diseño mis clases y esas clases se me convierten en tablas. O puedo hacerlo al revés, de SQL a código. ¿Cuándo los uso? Yo uso el primero cuando arranco un proyecto desde cero. Si es un proyecto nuevo donde no tengo base de datos, no tengo que hacer migración de nada, utilizo el primero. Pero cuando ya tengo un proceso, un proyecto que viene y yo lo que le voy a hacer es una migración o le voy a aplicar unas mejoras, utilizo el segundo. Código existente. ¿Sí? Esa es básicamente la forma en la que trabajo con Entity Framework. ¿Sí? Eso es el proceso, básicamente. Entonces, entender esa forma en la que tenemos, en la que trabajamos con Entity Framework. Ya lo vamos a ver en vivo y en directo. Ya lo vamos a ver en vivo y en directo. Para hacerlo, démosle una repasadita a algo que ya teníamos por aquí creado, que era nuestro modelo. Es importante que antes de empezar a usarlo tengamos creados los modelos. Miren que en este caso tenemos nuestra clase modelo.
Y tenemos creado también una clase en el Data Access que es el DBContext. Es el contexto de la base de datos. En este momento es donde nosotros vamos a empezar a utilizar un concepto que se llama migraciones. ¿En qué radican las migraciones? En que yo, a partir de estos modelos, voy a crear una estructura que me va a permitir la creación de las tablas. Sin darle más vueltas, simplemente vamos a lanzarle algunos comandos a nuestra base de datos. Para hacerlo, si ustedes lo quieren ir haciendo a la par conmigo, pueden ir aquí al menú Herramientas, Administrador de paquetes NuGet y abren la consola del administrador de paquetes. Les va a abrir una consolita como esta, como la que ven aquí en la parte inferior, donde aparece el indicador PM y el cursor ahí les aparece titilando. No debemos hacer más, simplemente vamos a escribir add migration y dentro de ese add migration vamos a ponerle un nombre. Este nombre va a ser un indicador para mí de lo que estoy haciendo con esa migración. Generalmente le pone uno M1, M2, M3 para que sea la migración 1, la migración 2, la migración 3, o últimamente optamos por ponerle un nombre descriptivo. Ese nombre descriptivo podría ser el requerimiento que se está desarrollando. Entonces, la creación inicial, pero después cuando agreguemos otra clase, entonces adición de clase proyecto, adición de clase tal, adición de clase tal, ¿sí? Simplemente escribimos ese comando y le damos enter. Él va a hacer la compilación del proyecto, va a tratar de compilarlo. Si hay algún error o algo que no esté bien, pues él va a brincar y no lo va a crear. Y si todo sale correcto, y si ustedes estuvieron observando a lo que ocurría, van a notar que él nos creó una carpeta que se llama migrations, migraciones. Dentro de esa carpeta nos va a agregar dos archivos. Un archivo que se llama o que termina con el model snapshot, es un archivo propio del motor que yo les recomendaría que no tocaran a menos que sepan detalladamente qué hace. Por ahora vamos a seguir la recomendación y no lo vamos a abrir. Y el segundo es un archivo que tiene la huella de la fecha. ¿Sí la ven? 2018-07. No sé por qué motivo está poniendo 10. No sé en qué fecha serán las 10. Bueno, en hora internacional. Y el nombre que yo le puse, Initial Creation. Y él va a hacer algo internamente y es armar un código en C# que me va a permitir la creación de la tabla. Este código que armé aquí, básicamente lo que le está diciendo a .NET es que me cree una tabla. Miren, está la instrucción create table. La tabla se va a llamar task con S. Le va a agregar las siguientes columnas. Entonces le va a agregar la columna myTaskID, que va a ser una columna de la tabla tipo entero, que no va a permitir nulos, y que va a utilizar un elemento en SQL Server que se llama Identity Column, que es una columna autoincremental. Ella solita va subiendo de 1, 2, 3, 4, 5, hasta que mientras se necesite, y las demás columnas. Por ahora no es necesario que aprendamos a manejar en detalle esto, pero seguramente cuando desarrollemos aplicaciones más grandes, sí van a necesitar saber qué le están metiendo mano a eso. Por ahora, simplemente con eso nos va a funcionar. Ese primer comando que lanzamos, el add migration, nos crea entonces este archivo. ¿Es necesario tener SQL? ¿Necesario tener? ¿SQL? Sí. Sí, señor. Yo descargo, pero no sé. Ponga, láncelo. Ese comando que ejecutamos de el add migration, entonces, ¿qué hace? Convierte las clases que estén relacionadas aquí
todo lo que ustedes tengan en el DB Context, todas las clases que estén creadas ahí, él las toma y las convierte en este proceso. Construye una migración. Ese es el primer comando, el add migration. El segundo comando es muy sencillo y simplemente le vamos a dar update database. Y le damos enter. Y miremos qué pasa. En este momento, si hay algún problema con la conexión a la base de datos, él nos va a sacar un error. ¿Cómo efectivamente está pasando ahí? Dice, palabra clave no soportada, multiple active result set. Tengo mal escrito eso. A ver cómo lo tengo mal escrito. Multiple active result sets. Creo que es con ese. Me parece que es con ese. Sí. El primer comando es Add rayita al medio migration. ¿Con ese al final? No, migration solito. ¿Y el nombre cómo es? ¿Qué le creó? ¿Qué le colocó? Creación inicial, todo pegado. Sí. Cuando lanzamos el comando, mírenlo aquí, cuando lanzamos el comando, él empieza a hacer una serie de pasos donde va creando algunos objetos. El primero es que crea dentro de la base de datos una tabla que se llama raya al piso EF Migration History. Es una tabla propia de Entity Framework para todo el seguimiento. Posteriormente nos crea una tabla tasks con S, eso lo cambiaremos más adelante para que quede sin la S al final. Y termina. Cuando ustedes obtengan este mensaje hecho, es que ya la base de datos está. ¿Cómo lo comprobamos? Muy fácil. Vamos a nuestro motor y aquí ya tenemos creada nuestra tabla. Esto nos va a llevar a hacer varios cambios que los haremos en un momentico apenas ustedes todos lleguemos a este punto. ¿Listo? Entonces si nosotros ejecutamos la aplicación, nos va a salir un error que ya le apareció a Juan Pablo. Obviamente si están utilizando exactamente mi mismo código, debería aparecerles un error. Ya les voy a mostrar cuál. ¿Se acuerdan que estamos inicializando la base de datos con 2 registros? Nos va a brincar este error. Ese error básicamente nos está diciendo que ocurrió un error en las entradas y que vea la excepción detallada para ver más detalles. Entonces nosotros podemos ir aquí y navegar en el objeto y vamos a encontrar esta variable innerException que nos dice: no se puede insertar un valor explícito en la columna de identidad task cuando identity insert es off. Eso confunde más de lo que ayuda, pero básicamente, ¿qué es? Cuando creamos la migración, recuerden que cuando la creamos, esta columna, myTaskID, quedó como una columna identity. ¿Qué quiere decir? Que es autoincremental, solita. Y nosotros, en la inicialización de la base de datos aquí, creamos 2 objetos task, pero le estamos dejando el ID. Entonces, ¿qué debemos hacer? Simplemente vamos a borrarle eso para que él nos cree con el ID que le corresponde. Él va a crearlo con un número autoincremental. Ese es todo el misterio. Cuando lo ejecutamos, va a estar lista. Esperemos que sí. Vamos a nuestra ruta y vamos a encontrarnos que ya tenemos 2 tareas creadas. ¿Qué pasa con esto? Que yo debería ya poderlo cambiar. Esto no debería afectarme en nada. Y si yo cierro mi aplicación
y me voy a la base de datos, al objeto tasks, y voy a la tabla a ver todos los registros, yo ya debería ver ese cambio reflejado en mi base de datos. ¿Sí? Solamente con eso ya tuve ese cambiecito reflejado en mi base de datos. Si vuelvo a iniciar la aplicación ya no voy a tener el problema que teníamos antes, que los datos se perdían porque estaban en memoria, sino que los datos van a estar almacenados en nuestra base de datos. Apareció un error de keyword not support multi-place. La S al final. Agrégale este, Juan. Mira, agrégale una S aquí en el archivo de configuración, app settings, esta frasecita termina en S, aquí. Multi-active result sets, con S. Esa debería terminarnos ya en... Y tenemos nuestros datos apuntando, ahora sí, a una base de datos. Bien, ejecútenlo por favor hasta que lo... Ustedes se acuerdan que hablábamos el sábado que el controlador debía hacer ciertas cosas. ¿Sí lo recuerdan? ¿Qué debía hacer el controlador? Busquemos esa diapositiva y miremos las funciones que tenía el controlador. Esto para mostrarles, para irnos preparando a un cambio importante dentro de la estructura del proyecto, que es el objetivo de MVC, es separar los componentes. Ustedes saben qué es acoplamiento, qué es acoplar, a qué se les... Encajar algo ya creado. No sé. Sí. ¿Qué más les suena como acoplar? Vaya. ¿Qué dice Ronald? Adaptarse. Adaptarse. Acoplar. Unir, modificar. Y ahora, ¿qué significa cohesión? Fija, eso está más raro, ¿sí o no? Cohesión. Es una interrelación, o sea, es una... ¿Cierto? Hay un principio dentro del diseño de aplicaciones en MVC que dice que los componentes deben ser deben tener un bajo acoplamiento o el mínimo acoplamiento y la máxima cohesión posible. Eso en palabras significa que los controladores no deberían aferrarse, amarrarse a la lógica de negocio de la aplicación ni a las estructuras necesarias para acceder a la base de datos. Me explico. Si cambiáramos la manera de acceder a los datos y, por ejemplo, ya no estuviéramos usando bases de datos, sino que fuésemos a usar información obtenida desde un archivo, ¿qué tengo que hacer yo con mis controladores? Con este código, ¿creen ustedes que este código que tengo, que está consultando datos desde una base de datos, me serviría si mi aplicación ya no se conectara a una base de datos, sino que se conectara a un archivo? Sí, ya no nos va a servir, porque la lógica para acceder a un archivo es totalmente diferente. Imagínense que ya lo que yo quisiera no es conectarme a un archivo ni a una base de datos, sino conectarme a un servicio web que está almacenado en internet en otro lado. El controlador está acoplado al Data Access, fuertemente acoplado. Eso es una práctica que no se recomienda. Digamos, es útil para proyectos pequeños, ¿cierto? Si lo que queremos hacer es una página web, no hay lío, hay que hacerlo. Para aplicaciones empresariales, el objetivo es no usar ese acoplamiento entre los contextos o el DB context con los controladores. ¿Sí? ¿Me hago entender?
No les he explicado cómo, pero les he explicado el qué. No debe haber acoplamiento entre los dos, debe haber un bajo acoplamiento. Y las clases, tanto el controlador como el contexto, no deberían necesitar el uno del otro. En este caso, para yo crear un controlador, debo tener un contexto, porque si no el controlador no funciona. Lo que nos propone ASP.NET es un cambio bastante interesante en esa forma en la que vamos a conectar nuestros controladores, y todo lo vamos a hacer a partir de una nueva estructura o de un nuevo componente de nuestras aplicaciones que vamos a llamar los servicios. Entonces, para hacer eso, vamos a crear una nueva carpeta que la vamos a llamar Services. En esa carpeta Services vamos a crear una clase, una interfaz. Vamos a darle archivo, clic derecho en Services, interfaz, y le vamos a poner la I, que significa interfaz, y le vamos a poner i tags repository. Bueno, creo ustedes me disculpan, no vamos a hacerla en esos servicios, perdónenme, vamos a hacerlo en esta data access. En esta data access vamos a crear una carpetica adicional dentro de data access que se llame repository. Discúlpenme en el lapsus. Y dentro de esa vamos a agregar una clase que se llame task repository, y vamos a agregar una clase, perdón, esto era una interfaz, entonces debe ser public interface task repository, y vamos a agregar una clase adicional que se va a llamar, sin la i, se va a llamar task repository. Ya van a ver la funcionalidad del por qué lo vamos a hacer. Vamos a crear aquí en el tags repository un método. Vamos a hacer simplemente un método, una propiedad que nos va a devolver una lista de objetos task, myTask, perdón, de una lista de objetos myTask. Recuerden que myTask está almacenado allá en mi espacio de nombres. Esa va a ser nuestra referencia. Vamos a agregar un método booleano que se va a llamar add y va a recibir por parámetro un objeto task. Vamos a tener otro booleano que se va a llamar update, que me va a recibir por parámetro un objeto task, un valor task ID y un objeto y vamos a hacer otro que se llame delete, que nos va a recibir por parámetro un task ID. Ahí estamos definiendo una interfase con esas 4 funcionalidades: una lista de tareas, un proceso que va a crear una tarea, uno que va a actualizar una tarea y uno que va a borrar una tarea. El siguiente paso es que en nuestra clase vamos a decirle a esa clase que va a implementar esa interfaz. ¿Se acuerdan cuando vimos programación orientada a objetos lo que era una interfaz?
él me está diciendo que la clase tags repository no implementa el miembro tal. Yo simplemente le voy a decir implementar interfase y mire lo que va a pasar. Él, trayendo las firmas de estos métodos y de esta propiedad, aquí miren que solamente tengo las firmas, me va a decir que implemente cada una de esas funcionalidades que necesitamos implementar. ¿Vamos? ¿Vamos bien? Digamos que sí, sí o no. Pero las dos clases, la interfaz y la clase, ¿las creó en la misma carpeta? Sí, por ahora las tenemos en la misma carpeta. En la misma carpeta repository. ¿Esa la creó usted o ya está? Yo la creé. Ah, bueno. Yo la creé. Ya van a ver, seguramente en la próxima charla van a ver el por qué. Aquí cometí un error, era solamente get, perdón, no era get y set, solamente get. Por lo tanto aquí solamente va a ser este. Solamente vamos a tener ese. Y vamos a implementar esas funcionalidades que están aquí. No las voy a implementar todavía, solamente quiero detenerme un momento a que observemos esto. ¿Qué va a pasar? Que en mi controlador yo voy a hacer un gran cambio en mi controlador. Y mi controlador ya no va a utilizar el contexto que estoy definiendo aquí, sino que mi controlador va a usar la interfaz. Y vamos a construir objetos a partir de la definición de esa interfaz. Ahí es donde la cosa se pone interesante. ¿Cómo es que su controlador? Y vamos a implementar el delete. Acuérdense que en el delete teníamos delete, teníamos aquí simplemente este proceso. Estamos obteniendo la tarea a partir del ID que viene. La removemos. Esto vamos a utilizar el context, siempre vamos a utilizar el contexto. Y vamos a retornar si los cambios que se efectuaron son mayores que 0. Entonces revisemos un poco. ¿Qué función va a cumplir nuestro task repository? Él va a ser el encargado directamente de los procesos de negocio, de la lógica de negocio. Él es encargado de saber dónde lo va a almacenar, si lo va a almacenar en una base de datos, si lo va a almacenar en un archivo, donde él quiera. El hecho es que tiene que tener un método que se llame agregar, que me reciba una tarea y que me devuelva un booleano. Y aquí está la implementación del agregar. Aquí está la implementación del borrar y aquí está la implementación del actualizar. Ahí está la implementación de los tres. Y en nuestro controlador van a llegar muchos cambios. Nuestro primer cambio que vamos a hacer es que no vamos a tener esta referencia al contexto, sino que vamos a tener una referencia a la interfaz task repository y le vamos a poner task repository. Aquí nos está sacando error, obviamente porque necesitamos implementar aquí la interfaz. Y vamos a recibir por parámetro en el constructor este objeto sin el rayita al piso y aquí le ponemos el rayita al piso en este. ¿Qué vamos a hacer en el index? Ya no vamos a llamar el db, el context, sino que vamos a llamar el repositorio y vamos a retornar la tarea. Mírenlo aquí. Aparentemente siguió funcionando igual. En el new no le vamos a hacer nada en este new, pero en este sí le vamos a hacer algo. Esta instrucción ya no la usamos porque ya no vamos a obtener el consecutivo, sino que él solito lo va a determinar. Por lo tanto, esto ya no va. Aquí ya no vamos a llamar el db, sino que vamos a llamar ¿cuál?
this.taxRepository.add y le vamos a dar por parámetro el objeto task. Y ahí quedó hecho nuestro tax repository. Vamos a hacer el editar. En el editar, ¿qué necesitamos hacer? Devolver un objeto. Ese objeto lo vamos a sacar también con el tax repository, en vez de llamar el contexto. Y cuando venga la edición, ya recuerden que todo esto ya no va porque ya lo hicimos en el otro lado. Aquí tampoco iría esto. Simplemente vamos a llamar nuestro tax repository pasándole el método update. ¿Cuál va a ser el que vamos a utilizar? Entonces le vamos a enviar el tax, el ID y le vamos a enviar el objeto task para que él haga el cambio a partir de lo que tenga especificado el método update. Vamos a hacerlo en el view. Vamos a hacerlo también en el delete, que es básicamente esto mismo. Deberíamos sacar esto en un método aparte. Y vamos a llamar aquí también el remove. Esto del remove ya no lo necesitamos porque lo estamos haciendo en el otro lado. Y aquí simplemente le vamos a decir simplemente que nos borre el tax ID. Si lo pudo hacer, bórrelo. Si lo pudo hacer, envíenos al index. Y si no, pues muéstrenos un error con los cambios que hizo. Miren algo interesante. El controlador no conoce el contexto. ¿Sí ven que en ninguna parte hay una referencia al contexto? ¿Sí lo ven? En ninguna parte. En ninguna parte está el contexto. ¿Qué quiere decir? Que si yo en un futuro voy a cambiar la forma de conectarme a los datos y ya no me voy a conectar a un SQL, sino que me voy a conectar a un Oracle, el controlador no debería recibir ni necesitar ningún cambio. Va a seguir siendo exactamente el mismo porque el controlador no conoce la base de datos, no le importa dónde está almacenada, no le importa cómo se llama la tabla, a él no le interesa nada de eso. El controlador solo le interesa llamar una interfaz que se llama tax repository. Miren que el controlador tampoco conoce en ninguna parte el objeto de la clase tax repository. Él no la conoce, él solamente conoce una interfaz. ¿Qué va a necesitar él? En algún lado, que ya les voy a mostrar en dónde, yo le voy a decir a este repositorio, mire, señor repositorio, cuando usted vaya a funcionar, va a funcionar con un objeto tax repository que implementa esta interfaz. Si en un futuro fuésemos a cambiar el acceso que tenemos de SQL a un archivo, lo único que voy a tener que reescribir es el repositorio. No voy a tener que modificar ninguno de los otros objetos que tengo yo creados en mi aplicación. En el método startup, en la clase startup, en el método configure services, es donde nosotros vamos a configurar la relación entre la interfaz y la implementación de la interfaz de la siguiente manera. Esta línea que estamos haciendo aquí le va a indicar al controlador que cuando se llame la interfaz cree un objeto de la clase. Entonces, cada vez que el controlador vaya a ejecutar una instrucción donde está inmerso la interfaz
y tax repository, MVC automáticamente va a crear un objeto tax repository. Ustedes dirán, ¿y eso qué sentido tiene? Es lo mismo que veníamos haciendo antes, ¿cierto? Uno en principio dice, no, pero yo más bien dejo todo lo del contexto metido dentro del controlador, ¿sí? Pero siempre piensen en lo siguiente, ¿y si yo cambio el destino de los datos? Si yo cambio, ahora ya no va a ser SQL, sino un archivo de texto. Voy a tener que reescribir el controlador. Con este mecanismo donde yo saqué toda esa lógica de negocio y la metí en una clase y definí una interfaz, si ocurre algún cambio, usted lo único que va a tener que venir a cambiar es la implementación. Ahora imagínense algo más sofisticado. Imagínense que usted hizo un software y le está diciendo a sus clientes, mire, usted puede utilizar mi software en SQL, en Oracle, en MySQL, en Postgres o con una base de datos en Access. El software, cuando usted lo está instalando, usted escoge cuál de todos va a usar. ¿Cómo se les ocurre que harían eso? Para cada cual un servicio. Con MVC, lo que yo tendría que hacer es, con cada uno de esos motores, implementar un servicio. La lógica de los controladores, las vistas, los modelos y lo demás se conserva intacto sin importar el motor. Y lo único que yo me dedico a hacer es implementar o hacer la implementación de el proceso interno de cada uno de esos motores o de cada una de esas funcionalidades que yo le quiero ofrecer. Y siempre garantizando que esos que yo implemente tengan declarada o estén usando la interfaz, implementando la interfaz iTax Repository. ¿Sí? Lo vamos a ver en el próximo encuentro que tengamos. Vamos a hacer la parte de pruebas unitarias, que es cuando uno de verdad le ve la potencia a eso. De resto, si uno no va a hacer pruebas unitarias, no tendría sentido desacoplar las clases así. Entonces, en ese momento lo vamos a ver. Importante. O sea, todo este método, o sea, todo esto que se hizo es para facilitar el trabajo del desarrollador. Del desarrollador. No, del otro lado, del lado del usuario final, el usuario final ni se va a dar cuenta que eso existe. Esto es para facilitar la vida del desarrollador y de todo el equipo. ¿Sí? Especialmente y muy especialmente para el tema de pruebas. Para las pruebas de la aplicación, para poder automatizar las pruebas. Esa es, digamos, la principal razón. Simplemente lo voy a ejecutar